Detente un segundo. Antes de que sigas desplazándote, antes de que tu mente empiece a divagar con las cosas de la rutina, necesito que te quedes aquí. Porque lo que voy a decirte ahora mismo, probablemente nadie en tu iglesia te lo ha dicho nunca. Y si lo han dicho, quizá no te han contado la historia completa. Mira, hoy quiero hablarte de un tema que, honestamente, hace que mucha gente se ponga nerviosa, incomoda. Y no es mi intención incomodarte por incomodarte, sino todo lo contrario. Quiero que salgas de aquí con una claridad que tal vez no tenías hace 5 minutos. Vamos a hablar del dinero, del diezmo, de esa práctica tan común, tan instalada en las iglesias, que a veces ni siquiera nos detenemos a preguntarnos de dónde vino realmente. Y te voy a hacer una pregunta que quizá te suene un poco fuerte, pero es la pregunta que abre la puerta a todo esto. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué Jesús, durante los 3 años que anduvo predicando, sanando, alimentando multitudes, por qué Jesús nunca, ni una sola vez, pasó una canasta para pedir el diezmo? Piénsalo bien. Si el diezmo fuera la base del sostén del ministerio, ¿no sería lógico que el Hijo de Dios, el mayor predicador de todos los tiempos, lo enseñara? ¿No sería lo primero que les diría a sus discípulos? Muchachos, acuérdense, el 10% es para la obra. Pero no encontramos un solo versículo en los evangelios donde Jesús diga, denme el 10% de sus ingresos. ¿Te has dado cuenta de eso? Y ojo, no estoy diciendo que dar sea malo, no estoy diciendo que ofrendar sea algo del pasado, pero hoy quiero que nos sumerjamos juntos en las Escrituras, en el contexto histórico, en la vida de Jesús, para descubrir una verdad que puede liberar tu corazón de la religión y acercarte más al verdadero propósito de Dios. Quédate hasta el final, porque vamos a desglosar esto paso a paso desde el Antiguo Testamento hasta la cruz. Y al final, como siempre, vamos a hacer una oración bien profunda para que todo lo que hablemos hoy no se quede solo en información, sino que transforme tu manera de vivir y de dar. Porque hay algo mucho más grande que un simple mandato del diezmo. Hay un principio de vida que Jesús vino a restaurar. Y créeme, cuando entiendas esto, tu relación con el dinero y con Dios nunca volverá a ser la misma. Vamos a empezar por el principio. Porque para entender por qué Jesús no cobró el diezmo, primero tenemos que entender bien qué era el diezmo en sus orígenes. No podemos agarrar un versículo del Antiguo Testamento y pegarlo en el Nuevo Testamento como si nada hubiera pasado entre medio. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio profético, 400 años donde Dios no habló directamente. Pero cuando Dios vuelve a hablar, no lo hace para repetir una fórmula, lo hace para encarnar un principio. El diezmo originalmente aparece mucho antes de la ley de Moisés. Aparece con Abraham, y ahí ya hay algo interesante. Abraham no era judío, no tenía una religión estructurada. Un día, después de ganar una batalla, se encuentra con un personaje misterioso llamado Melquisedec, que era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham voluntariamente le da el diezmo de todo el botín. No fue una orden, fue un acto de gratitud y reconocimiento. Luego, siglos después, viene Jacob. Jacob, el engañador, huye de su casa y tiene un sueño, una escalera que llega al cielo. Y cuando despierta, hace una promesa. Si Dios me protege, me da pan y ropa y vuelve en paz a mi casa, entonces el Señor será mi Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Otra vez, es voluntario, es una promesa, no es una ley. Entonces, ¿dónde se convierte en ley? En el monte Sinaí. Cuando Dios entrega la ley a Moisés, el diezmo se institucionaliza. Y aquí tenemos que entender algo clave. En el sistema levítico, el diezmo era el impuesto para sostener a la tribu de Leví. Los levitas no heredaron tierra como las otras 11 tribus. Su herencia era el Señor, y su trabajo era el templo y el tabernáculo. Así que las otras tribus daban el diezmo para que los levitas pudieran vivir y dedicarse por completo al servicio espiritual de la nación. Pero ojo, no era solo eso. Había un diezmo para las fiestas, un diezmo para los pobres cada 3 años. El sistema era complejo.
Los estudiosos calculan que el israelita promedio daba entre el 20 y el 23% de sus ingresos anuales entre todos los diezmos y ofrendas. Pero todo este sistema apuntaba a algo. Era una sombra. Y cuando llega la luz, la sombra deja de tener sentido. Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque cuando Jesús aparece, Él no viene a reformar el sistema de diezmos, Él viene a instaurar un reino completamente diferente. Y ese reino no se sostiene con una ley, se sostiene con un corazón transformado. Aquí es donde mucha gente se tropieza, y no es su culpa. Es que hemos escuchado tantas veces el mismo mensaje que ya lo damos por sentado. Hay que diezmar porque la Biblia lo dice, y punto. Pero cuando abres la Biblia con cuidado, te das cuenta de que el Nuevo Testamento habla muy poco del diezmo comparado con el Antiguo. El desafío de hoy es este. Vivimos en una época donde la gracia y la ley a veces se mezclan de una manera que confunde. Vamos a una iglesia, escuchamos un sermón sobre Malaquías 3, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Y sentimos ese peso. Sentimos que si no damos ese 10%, estamos maldiciendo nuestra economía, estamos abriendo una puerta al devorador. Pero luego leemos a Pablo que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y ahí hay una tensión. ¿Es una obligación o es algo voluntario? ¿Es una ley o es una guía? ¿Es un mandato divino para el creyente de hoy o era parte de un sistema ceremonial que apuntaba a Cristo? Y no te voy a mentir, es un tema delicado. Hay pastores que viven de esto. Hay ministerios enormes que se sostienen con los diezmos. Y no estoy juzgando eso, porque la obra de Dios necesita recursos. El problema no es que haya recursos. El problema es cuando usamos la culpa, el miedo o la manipulación para obtenerlos. El problema es cuando le decimos a una viuda que si no da su diezmo, Dios no la va a bendecir. Eso, amigo mío, no es el Evangelio de Jesús. El desafío es separar la tradición de la verdad. La tradición nos dice, diezma y serás prosperado. Y puede que eso pase, porque Dios puede bendecir la obediencia. Pero la verdad de Jesús es mucho más profunda. Él no vino a cobrarte un impuesto, vino a darte un reino. Y aquí va el mini gancho para mantenerte conmigo. Si Jesús no cobró el diezmo, ¿cómo se sostenía económicamente su ministerio? ¿De dónde sacaba dinero para comer, para viajar, para ayudar a los pobres? Porque alguien tenía que pagar las cuentas, ¿no? Espérame que en unos minutos te lo voy a desglosar y te vas a sorprender de la respuesta. Vamos directo a los evangelios. Abramos mentalmente Lucas 8, por ejemplo. Ahí hay un detalle fascinante. Dice que Jesús andaba por ciudades y aldeas, predicando, y con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. ¿Ves eso? Le servían con sus bienes. Es decir, Jesús y sus discípulos tenían un grupo de personas, hombres y mujeres, que voluntariamente ponían sus recursos para sostener el ministerio. No era un diezmo obligatorio, era generosidad, era gente agradecida que decía, Maestro, tú me sanaste, tú me liberaste, toma esto para que sigas ayudando a otros. Jesús no pedía, pero la gente daba, y eso es un principio enorme. Cuando la gente ve el poder de Dios, cuando experimenten el amor de Dios, sueltan su corazón y sueltan su cartera. Otra escena, Mateo 17. Los cobradores del impuesto del templo se acercan a Pedro y le preguntan, ¿vuestro maestro no paga el impuesto? Ojo, esto no era el diezmo, era un impuesto para el mantenimiento del templo, pero la actitud de Jesús es reveladora. Él le dice a Pedro, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y págales por mí y por ti. Jesús no estaba sujeto a ese impuesto. Él era el Hijo de Dios, dueño del templo, pero pagó para no causar tropiezo, y lo pagó de una manera milagrosa. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús no estaba sujeto a sistemas humanos, pero respetaba las estructuras. Su confianza no estaba en el dinero del templo, sino en la provisión sobrenatural del Padre. Y luego está la famosa escena del templo cuando voltea las mesas de los cambistas. ¿Por qué se enojó tanto?
porque habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones, habían mercantilizado la fe, cobraban precios injustos por las ofrendas, explotaban a la gente en nombre de Dios. Y eso, amigo mío, es lo que encendió la ira justa de Jesús. Él no tolera que se use a Dios como excusa para enriquecerse o para oprimir. Por eso, cuando hablamos de diezmos, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la misma dinámica. Ahora te tengo que preguntar algo. ¿Todavía estás conmigo? Porque esto se está poniendo bueno. Vamos a entrar ahora a la parte donde Jesús sí habla del diezmo, porque sí, lo menciona. Y cuando lo hace, no es para decir que está mal, sino para ponerlo en su justo lugar. Y esto, créeme, te va a volar la cabeza. Quédate que ahora viene lo mejor. Vayamos a Mateo 23. Este es un capítulo fuerte. Jesús está hablando a las multitudes y a sus discípulos sobre los escribas y fariseos. Y de repente, suelta una serie de ayes contra ellos. Es un discurso duro, directo, sin rodeos. En el versículo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Analicemos esto con cuidado. Primero, los fariseos diezmaban hasta las plantas más pequeñas de su huerto. Eran extremadamente meticulosos con el tema del 10%. Pero Jesús les dice: «Ustedes son unos hipócritas». ¿Por qué? Porque se fijaban en el mínimo detalle de la ley, pero violaban el corazón de la ley. Descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Y luego viene la frase clave: «Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Es decir, Jesús no está condenando el diezmo en sí mismo. Les está diciendo: el diezmo está bien, pero no es lo principal. No pueden diezmar y al mismo tiempo ser injustos con la gente. No pueden diezmar y no tener misericordia. No pueden diezmar y vivir sin fe. El problema no era el acto de dar el 10%. El problema era que su corazón estaba vacío. Daban por cumplir, pero sus vidas no reflejaban a Dios. Entonces, si tomamos esto, podemos decir que para Jesús el diezmo era algo secundario. Lo primario era el carácter. Lo primario era el amor. Lo primario era la justicia con el prójimo. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces damos nuestro diezmo, pero al mismo tiempo tratamos mal a nuestra esposa, ignoramos a nuestros hijos, engañamos en el trabajo o somos duros de corazón con el necesitado? ¿De qué sirve el 10% si el 90% restante está contaminado con amargura y egoísmo? Jesús no vino a cobrarte el diezmo, vino a transformar tu corazón para que todo lo que tengas, el 100%, esté bajo el señorío de Dios. Y eso, amigo mío, es un nivel de entrega mucho más profundo que una simple transacción financiera. Aquí llegamos al punto crucial, al corazón de todo. ¿Por qué Jesús no cobró el diezmo? Porque Él es el cumplimiento de algo mucho más grande. Y para entenderlo, tenemos que ir a la carta a los Hebreos. Este libro es una joya porque explica cómo Jesús cambió todo el sistema. Hebreos capítulo 7, ahí se habla de ese personaje que mencionamos al principio, Melquisedec. Resulta que Jesús no es sacerdote según el orden de Leví, el orden que recibía los diezmos, sino según el orden de Melquisedec. ¿Y qué tiene de especial Melquisedec? Que no tenía genealogía, ni principio de días, ni fin de vida. Era un tipo de Cristo, un sacerdote eterno. Y aquí viene el detalle fascinante. Cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, fue antes de que existiera la ley, fue antes de que existiera la tribu de Leví. De hecho, la carta a los Hebreos dice que de alguna manera Leví, que aún no había nacido, estaba en los lomos de Abraham, y también pagó el diezmo a Melquisedec. Esto es una locura teológica. Lo que significa es que el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Leví, porque Leví recibía diezmos, pero Abraham se los dio a Melquisedec. Ahora, cuando Jesús viene, Él no es de la tribu de Leví, Él es de Judá, y Dios lo declara sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesús opera en un nivel completamente diferente.
No es un sacerdote que recibe diezmos para un templo terrenal. Es un sacerdote que ofrece un sacrificio eterno, él mismo. Por lo tanto, el sistema terrenal de diezmos que sostenía a los sacerdotes levíticos queda cumplido y superado en Cristo. Ya no hay un templo físico en Jerusalén que necesite mantenimiento con tus diezmos. El templo ahora es tu cuerpo, y el sumo sacerdote ahora es Jesús. Esto no significa que dar haya terminado, todo lo contrario. Significa que dar ahora es parte de un sacerdocio santo. Tú eres parte de ese orden de Melquisedec. Tú eres un sacerdote para Dios. Y los sacerdotes no dan porque tienen que dar, dan porque viven de la provisión de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia abismal? Bajo la ley, dabas para que otros, los levitas, hicieran la obra. Bajo la gracia, tú eres el que hace la obra. Tú eres el ministro. Tú eres el que lleva el evangelio. Y tu ofrenda no es un impuesto para mantener un edificio. Es una herramienta para expandir un reino. Por eso Jesús no cobró, porque Él vino a cerrar una etapa y abrir una nueva. Una etapa donde ya no se trata de porcentajes, sino de corazones generosos que entienden que todo pertenece a Dios. Después de todo esto, es normal que te preguntes, bueno, ¿y entonces qué hago yo? ¿Diezmo o no diezmo? ¿Cómo organizo mis finanzas como cristiano? Y quiero ser muy claro, porque no quiero que salgas de aquí con dudas, sino con principios sólidos. Primero, si tú decides dar el 10% de tus ingresos a tu iglesia o a una obra que predique el evangelio, no estás haciendo nada malo. Al contrario, estás honrando a Dios con tus primicias. Es un buen punto de partida. Es una disciplina que te ayuda a reconocer que Dios es el dueño de todo. Pero el problema viene cuando hacemos del 10% un límite. Cuando decimos, ya di mi diezmo, el resto es mío y hago con él lo que quiero. Eso no es del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el modelo no es el diezmo, es la mayordomía total. Mira lo que pasaba en la iglesia primitiva. En Hechos 2. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cuánto daban? No daban un porcentaje fijo. Daban todo lo que podían y a veces más de lo que podían según la necesidad que veían. Eso es generosidad radical. Eso es vivir en el orden de Melquisedec. No es una ley externa que te presiona, es un amor interno que te impulsa. Pablo, en 2 Corintios 8 y 9, desarrolla esto hermosamente. Habla de las iglesias de Macedonia, que en medio de una prueba severa de aflicción, su abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Y luego da la pauta. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la base. Tu ofrenda debe ser 1, voluntaria, no porque te obliguen, sino porque quieres. 2, proporcional, según lo que Dios te ha prosperado. Si ganas poco, das poco. Si ganas mucho, das mucho. No hay una regla fija del 10%. Y 3, con alegría. Si das con resentimiento, mejor no des. Dios no necesita tu dinero, necesita tu corazón. Entonces, ¿cómo damos hoy? Damos porque amamos. Damos porque vemos una necesidad. Damos porque queremos que el evangelio avance. Damos porque somos mayordomos, no dueños. Y un mayordomo no pregunta cuánto tengo que dar, sino cuánto puedo dar para honrar a mi rey. No podemos terminar esta parte sin hablar de un tema que Jesús mencionó muchísimo: el peligro del dinero. De hecho, Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno juntos. ¿Por qué? Porque el dinero es uno de los competidores más fuertes por el trono de nuestro corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta frase de Jesús es una de las más reveladoras de toda la Escritura. Tu tesoro y tu corazón siempre van de la mano. No puedes separarlos. Si tu tesoro está en el banco, tu corazón está en el banco. Si tu tesoro está en Dios, tu corazón está en Dios. Por eso, el tema del diezmo a veces se vuelve tan conflictivo.
porque toca el tesoro. Y cuando tocas el tesoro, tocas el corazón. Y cuando tocas el corazón, sacas a relucir lo que realmente hay adentro. Fe o miedo. Generosidad o egoísmo. Confianza en Dios o confianza en el dinero. Jesús también dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. Vas a amar a uno y despreciar al otro. El dinero es un amo cruel. Te promete seguridad y te da ansiedad. Te promete felicidad y te da vacío. Por eso, cuando una iglesia o un ministerio se enfoca demasiado en el diezmo, corre el riesgo de estar alimentando la codicia disfrazada de espiritualidad. Y ojo, no digo que todos los que predican el diezmo sean codiciosos. Hay muchos siervos honestos que realmente creen que eso es lo correcto. Pero tenemos que examinar los frutos. ¿El mensaje te acerca más a Jesús o te llena de culpa? ¿Te hace más generoso con los pobres o más obsesionado con tu propia prosperidad? ¿Te libera para dar con alegría o te ata a una obligación legalista? El verdadero evangelio siempre te lleva a la libertad. Libertad del pecado, libertad de la culpa y también libertad del amor obsesivo al dinero. Porque cuando sabes que tu Padre es dueño de todo, no necesitas aferrarte a nada. Puedes abrir la mano y dar, porque sabes que Él siempre proveerá. Hemos recorrido un largo camino hoy, desde Abraham hasta Jesús, desde la ley hasta la gracia. Y quiero resumir todo esto en unos puntos simples para que no te pierdas. Primero, Jesús nunca cobró el diezmo porque su ministerio no se basaba en un sistema legal, sino en una generosidad voluntaria de corazones agradecidos. Él confiaba en la provisión del Padre, no en un impuesto religioso. Segundo, el diezmo del Antiguo Testamento era parte de un sistema civil y ceremonial que sostenía a la tribu de Leví y al templo. Ese sistema encontró su cumplimiento en Cristo. Hoy todos somos sacerdotes y nuestro templo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Tercero, cuando Jesús habló del diezmo, no lo condenó, pero lo puso en su lugar, lo secundario. Lo importante es la justicia, la misericordia y la fe. No podemos diezmar y al mismo tiempo vivir con un corazón duro e incrédulo. Cuarto, el modelo del Nuevo Testamento para nuestras finanzas no es un porcentaje fijo, sino una mayordomía generosa, voluntaria y alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Eso significa que tú, delante de Dios, decides cuánto dar, y lo haces con libertad, no por presión. Y quinto, y más importante, Dios no necesita tu dinero. Dios lo tiene todo, pero Él desea tu corazón, y tu corazón está donde está tu tesoro. Por eso, la pregunta no es ¿cuánto debo dar?, sino ¿mi forma de dar refleja que confío en Dios como mi proveedor? La verdad oculta no es que el diezmo sea malo. La verdad oculta es que el diezmo se queda corto. El llamado de Jesús es entregarlo todo, no el 10%, sino el 100%. Tu vida, tu familia, tu tiempo, tus talentos, tus finanzas, todo puesto a sus pies para que Él lo use como quiera. Eso es lo que hizo la viuda que echó sus 2 moneditas en el templo. Dio todo lo que tenía. Y Jesús la puso como ejemplo, no por la cantidad, sino por la entrega total. Eso es lo que busca Jesús en ti. Si todo esto que hemos hablado hoy tocó alguna fibra en tu corazón, si sientes que necesitas revisar tu manera de ver el dinero y el reino de Dios, entonces quiero invitarte a hacer algo muy simple. Antes de irte, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Puede ser un amigo, un familiar, alguien de tu iglesia, porque hay mucha gente viviendo con culpa y confusión y este mensaje puede traer libertad a sus vidas. Y ahora, antes de terminar, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a hablar con Él, no como quien cumple un ritual, sino como un hijo que habla con su padre. Cierra tus ojos si puedes, pon tus manos abiertas y vamos a orar. Padre, en este momento nos presentamos delante de ti, no con fórmulas ni con religión, sino con un corazón sincero. Te damos gracias porque tú no nos tratas según nuestras transgresiones, ni nos cobras según nuestra deuda. Gracias porque en Cristo hemos recibido una libertad que no merecemos. Señor, hoy queremos hablarte de nuestras finanzas, de esa área de nuestra vida que a veces nos duele, que a veces nos da miedo. Perdónanos si hemos puesto nuestra confianza en el dinero. Perdónanos si hemos dado por obligación y no por amor. Perdónanos si hemos sido tacaños de corazón, pensando que lo que tenemos es nuestro y no tuyo. Te pedimos que nos des un corazón como el de Jesús, un corazón generoso, que no retiene, que no calcula con avaricia, sino que se alegra de dar.
Enséñanos a ser mayordomos fieles, no del 10%, sino del 100%, porque todo lo que tenemos viene de ti. Hoy queremos declarar que tú eres nuestro proveedor, no nuestro empleado, no nuestro cajero automático, nuestro Padre amoroso que viste los lirios del campo y alimenta las aves del cielo. ¿Cuánto más no harás por nosotros que somos tus hijos? Te entregamos nuestras deudas, nuestras preocupaciones, nuestras metas económicas. Ponemos todo en tus manos y te pedimos que nos des sabiduría para administrar, generosidad para compartir y fe para confiar. Bendice a aquellos que están escuchando esta oración ahora mismo. El que está en deuda, que vea tu mano proveedora. El que está pasando necesidad, que experimente tu milagro. El que tiene abundancia, que aprenda a ser canal de bendición. Y sobre todo, Señor, que nunca pongamos el dinero en el lugar que solo tú debes ocupar. Que nuestro tesoro más grande seas tú. Que nuestro gozo más profundo sea conocerte. Que nuestra mayor riqueza sea pertenecer a tu reino. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y todos dijeron, amén. Y oye, si este tema te hizo pensar, tengo un video que creo que va a encajar perfecto con lo que hemos hablado hoy. Se llama Cómo Israel y Palestina se convirtieron en enemigos, historias bíblicas. Ahí vamos a explorar todo el trasfondo histórico y espiritual de ese conflicto y créeme, cuando entiendas de dónde viene todo, vas a ver las noticias con otros ojos. Te dejo el video aquí en la pantalla para que lo veas ahora mismo.